Greetings from Bangkok, Thailand, to Moving Culture Series 30 Minutes. Bienvenidos a los 30 minutos promoviendo la unidad en la diversidad con Wani Angerer y Moving Cultures, culturas en movimiento. Nos encontramos con nuestra invitada abrazándonos a la vida, abrazándonos a la solidaridad, promoviendo la unidad en la diversidad. We are today with our guests, embracing life, embracing unity in diversity. And we are also saying no to injustice, no to inequality, no to discrimination, no to any kind of negativity that gets on the way, because we want to let everybody know that we are part of a global family. Queremos decir no a la injusticia, no a la discriminación, no a la falta de oportunidades, no a la falta de tolerancia, y recordarles a todos que somos parte de la gran familia global. Así es que le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada 217 de esta serie. We welcome our guest number 217. And her name is Olga Conto. Su nombre es Olga Conto. Ella es colombiana, panameña, francesa. Es una gran amiga, ha sido muy solidaria siempre con las actividades de Moving Cultures desde nuestros tiempos en Panamá. Y ella es un representante de lo que llamamos el altruismo, la solidaridad, el compartir. Es arquitecta de profesión, pero es una arquitecta de la vida. Así es que le damos la bienvenida a Olga. Hola, Olga, qué alegría verte. ¿Cómo estás? Hola, Juani, qué gusto verte. Gracias por la invitación. De verdad me encanta poderte ver nuevamente, así sea por este medio. Qué linda, gracias. Olga, nos da muchísima alegría de verdad que estés con nosotros conversando, que nos cuentes un poquito qué ha pasado en estos años, qué tienes preparado para el 2022 y cómo todos estos proyectos siguen hilvanando la persona que eres y construyéndote, porque para ti todo es construcción, todo tiene que ver con el armar en todos sus niveles. Y la primera pregunta es, ¿quién es Olga Conto? Ay, Juani, a ver, ¿quién es Olga? Bueno, Olga nació en Colombia hace un par de años, donde viví hasta que tenía 16 y salí de Colombia por el empleo de mi papá y después de eso tuve la oportunidad de vivir en otros países, entre ellos Panamá, Francia, Inglaterra y bueno, ahorita me encuentro en Francia. A ver, de mí te puedo contar que siempre hubo un interés desde chiquita por el mundo en general. Mis papás tenían esta habitud, si se puede decir, de ver las noticias. Entonces para nosotros para mi hermano y para mí, era usual ver las noticias. Entonces al llegar al colegio yo sabía lo que estaba pasando y me daba cuenta que no necesariamente los otros niños o niñas pues tenían el conocimiento de la actualidad mundial. Y lo digo es porque desde siempre fue ese interés, ¿no? De qué está pasando en otras partes, no necesariamente pues en mi entorno directo. Y eso hizo que cuando tuviera que escoger una carrera, estudié Relaciones Internacionales y Economía, y lo hice realmente como con una intención de pronto llegar a las Naciones Unidas, la paz mundial, the world peace. Yo tenía una amiga que se reía y me decía Miss Congeniality, porque yo sé que todo iba a ser la paz mundial. Y la realidad es que mientras más estudias te das cuenta de la complejidad del mundo. Y de alguna manera tuve como una necesidad de verme a mí misma y di un 180 y me gradué. Pero dije, si yo quiero hacer un cambio y yo quiero hacer algo, tengo que hacerlo a través de mí, no necesariamente a través de alguna institución. No que no después me incorporara con otras instituciones y colaborara, sino que sentía que tenía que venir más desde mí. Y ahí fue cuando hice la vuelta y estudié arquitectura. Y nos conocimos tú y yo justamente en otro momento de cambio en mi vida, en que después también de años de estar en arquitectura, quise también explorar un poco el tema de lo que era pues la investigación, documentales en otros países. Entonces también ha sido, como tú dices, mi vida es una construcción
en el sentido de tratar de no, de aceptar como esos intereses que tengo acerca del mundo, de la sociedad, y sin destruir lo que he construido, seguir elaborando y seguir aprendiendo. Entonces yo creo que eso es un poquito de quién soy yo. Olga, nos conocimos gracias al proyecto que estabas manejando con César, tu hermano, que es a Common Goal. Mira, y qué lindo también el nombre del proyecto que nos une realmente. Y que además que tiene que ver con mi país, y que para mí fue una gran sorpresa saber que dos hermanos colombianos residentes en Panamá estaban trabajando en este proyecto que es y sigue, yo considero que sigue siendo un proyecto ambicioso y que ahora con la nueva situación de la política en Honduras volvemos a ese tema, Olga. Y pues creo que voy a pedirte que cuentes un poco de ese proyecto para que venga de ti, cómo nace, qué pasó, en qué etapa se encuentra ahora. Y te lo digo, para mí fue una hermosa experiencia, un hermoso viaje contigo y con César, y que nos hizo crecer a todos los que estábamos alrededor de esa propuesta. Sí, Juan, y mira, Common Goal fue algo muy interesante. Tuvo que ver con, o sea, tiene que ver con la pasión del fútbol, que de alguna manera yo creo que es algo que muchos países latinoamericanos, muchos países en el mundo valoran infinitamente, y obviamente el paralelo continuo y eterno de la política. Entonces estamos hablando de la situación de Honduras, que era en su momento bastante complicada en el 2008, 2009, y se dio como ese punto, ¿no?, increíble de una clasificación al mundial después de muchísimos años, cuando el país estaba viviendo pues una verdadera crisis política. Y nos pareció interesante, nuevamente, como decía antes, como indagar un poco qué estaba pasando en Honduras, ¿no? Y eso nos llevó a hacer un documental con Ian Harrington, un documentarista americano. Y el proyecto ahorita en lo que está, porque obviamente estamos hablando de hace más de 10 años, es que el documental se terminó y está incluso disponible en una plataforma. Después te puedo dar toda la información, un pay-per-view. Y fue muy bonito, pero fue un proyecto que tomó tiempo. Y tomó tiempo porque justamente nosotros veníamos de afuera. Entonces, hablar con las personas causaba como un poco de indecisión de si nos abrían la puerta o no y cuáles eran nuestras verdaderas intenciones al respecto de estas entrevistas. Entonces, al final, aunque el proyecto fue largo y tomó tiempo, nosotros logramos entrevistas muy interesantes, muy bonitas, con realmente las personas que eran importantes en ese momento de coyuntura. Y de verdad que lo que tratamos de hacer fue abrir el micrófono y que estas personas pudieran hablar y dar sí, su testimonio acerca de lo ocurrido en esa época. Y fue lindo, por ejemplo, tú fuiste de las personas que no tuve que convencer. O sea, te encontré casi que de una manera muy cinemática, ¿no? Diciendo, ay, esta persona es de Honduras y vive en Panamá y no vive lejos de mi casa. O sea, todo fue como que Sí. tan fácil, y te contacté y me respondiste. O sea, cosa que también cuando uno está en cualquier proyecto, incluso me es difícil en mi día a día de arquitectura, contactar a una persona que no te conoce y que no está esperando tu llamada, no necesariamente es fácil. Y sin embargo, te expliqué, yo creo que de una manera corta, pero posiblemente fue clara, y tú Sí. estabas abierta a decir, ok, me interesa y quiero saber un poco más de tu proyecto. Y así empezó, y fue extremadamente linda nuestra colaboración, y mi hermano y yo siempre estaremos infinitamente agradecidos contigo. Olga, mira que ahora que mencionas el tema de las colaboraciones, que es el punto medular de los proyectos que yo vengo manejando los últimos 30 años y que tiene mucho que ver con esa sinergia, ¿no? Con esa conexión donde tú encuentras personas que tienen un propósito dentro de esa gran cosmovisión de lo que es la interculturalidad.
Entonces, claro, tú me llamas, me cuentas de una propuesta, inmediatamente yo estoy interesada porque veo que estás trabajando en relación a un tema que ni siquiera tiene que ver con tu país, ni con el país que te está hospedando, pero que es un tema de interés internacional, ¿verdad? Y de esa manera, yo aprendí muchísimo contigo el tema del GoFundMe, ¿verdad? De lograr recaudación de fondos por las redes para de esa manera yo poder asesorar a personas que están interesadas en ese tema también, porque como ya sabes, el colectivo tenía la misión de empoderarnos a través de posibilidades y de información para seguir adelante cada uno con sus proyectos. Y mira que ese es un tema y fue una propuesta muy desconocida para todos los miembros del colectivo, porque la gente pensaba, son una banda musical, son, ¿verdad? ¿De qué se trata? Y de lo que se trataba era un laboratorio de mentorías y de intercambio de saberes, y que se dio todo de manera muy espontánea, muy rápida, muy auténtica, ¿no? O sea, si nos ponemos a sacar una lista de todos los miembros del colectivo, todos se encuentran en posiciones bastante fuertes en el tema del servicio comunitario, del manejo de sus empresas. Eso les obligó y nos obligó a todos a dejar un poco nuestro ego y poder servir a los demás en el grupo, ¿verdad? Y podernos conocer más y poder ver qué posibilidades existen. ¿Nos podrías compartir un poco de esa experiencia que tú tuviste con Culturas en Movimiento en el tiempo de Panamá? Me acuerdo que fue una época muy linda, porque de alguna manera, como tú bien describes, o sea, era la oportunidad de estar con otras personas creativas, y digo creativas en el gran esquema, porque había artistas, fotógrafos, intelectuales, personas de letras, entonces no era una industria específica, y sin embargo participábamos en los eventos y como tú dices, cada uno tenía su proyecto, pero nos brindábamos una colaboración mutua muy bonita, ¿no? Y era una colaboración libre, o sea, no era una colaboración de tú tienes que ayudarme, no, era yo quiero colaborar, yo quiero estar presente. Y también creo que parte importante, y eso se debe decir, cuando uno pide recursos, es importante uno también haber puesto recursos de parte de uno, o sea, y mostrar que realmente o sea, no son causas o son proyectos que son ajenos a uno. Siempre yo creo que como cualquier persona que trabaja en un proyecto tiene que separar sus finanzas personales de sus proyectos, pero lo que me refiero es que es importante que quien es abanderado o abanderada de un proyecto realmente muestre que no solo es recaudar el dinero de otros, sino que realmente es algo de valor, porque lo va a cuidar. Y yo creo que eso siempre es muy importante, ya sea pidiendo recursos en dinero o en materiales o en tiempo. O sea, la gente necesita, para poder dar, también le gusta sentir que lo que está donando va a ser cuidado. Y Así yo es. creo que en ese sentido, nuestra asociación traía eso. Todos los que estábamos involucrados de alguna manera, independientes con nuestros proyectos, todos habíamos invertido en nuestros proyectos. Por lo tanto, valorábamos la inversión del otro. Así es. Y acabas Y de yo creo mencionar que algo muy vital, que es recordarle al público, a las personas, de que invertir en cultura es invertir en el futuro de una nación, es invertir en el futuro de la sociedad, es invertir en nuestro propio futuro. Y lo que mencionas, que uno no debe acercarse a las instancias paralelas solamente con la intención de recibir, sino que uno ya debe llegar con una propuesta concreta, ¿verdad? Donde uno, como nos pasó en nuestro encuentro, o sea, tú ya tenías una propuesta que estaba marchando, que estaba caminando, y para mí eso es importantísimo, cuando voy a hacer una aportación, una donación, o como dices tú, invertir tiempo, porque cuando ves que ya el proyecto va en progreso, es cuando tú dices, esto tiene un futuro. Pero si la sí. gente llega con la mano a pedir vacía, entonces uno dice, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito ahí? ¿Verdad? Olga, háblame un poquito, luego de esa transición que tuviste de volverte relativamente empresaria, ¿verdad? De una pequeña empresa y
porque es una combinación entre emprendimiento y negocio. ¿Puedes Sí. contar un poco? De alguna manera, Juan y yo, no sé, siempre sentí que lo mío era ser un poco más independiente que necesariamente ser parte de una gran empresa. No lo decidí, sino que, como tú dices, ¿no? La vida me fue llevando a esto. Incluso desde que me gradué de arquitecta, trabajé con estudios pequeños, nunca fueron grandes corporaciones, grandes. Y lo que me gusta de ese formato, que es un poco más pequeño, es justamente que incluso cuando uno empieza a trabajar, pues uno empieza desde abajo, uno empieza ¿no? con las cosas más banales porque estás aprendiendo, pero cuando estás en una compañía pequeñita, el contacto con el proyecto, el contacto con el cliente, el contacto con quien toma las decisiones es mucho más cercano. Y yo creo que eso yo lo he valorado mucho y me gusta. Entonces, a través de mi experiencia laboral, más que ser una empresaria de una gran corporación o una empleada de una gran corporación, fue quiero trabajar donde tenga la posibilidad de crear esos nexos, esos lazos del contacto más directo y donde el impacto de parte de, o sea, mío, de mis ideas, sea un poco más visible, ¿no? Y yo creo que también es eso, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, que me encuentro en Francia, decidí hacer mi propio estudio. Y me gusta porque realmente el contacto es totalmente directo con mis clientes. Y es una relación muy bonita porque yo insisto, le digo, el proyecto es de los dos, Claro. o del grupo, ¿no? No Voy, soy yo diciéndoles qué hacer. voy a poner Es- unas imágenes para apoyar esa parte que ya nos estás comentando sobre Olga con tu estudio, ¿verdad? Entonces, yo voy pasando las imágenes, Olga, y nos vas contando porque este trabajo visual está ligado íntimamente con tu proyecto personal. Totalmente. Entonces, por ejemplo, en mi identidad como Olga Conte Estudio, incluso el mismo nombre, mucho tiempo dije, no, debo inventarme un nombre que sea general, un nombre bonito, y me acuerdo que varias personas me dijeron, pero si eres tú, o sea, ¿por qué no poner tu nombre como el Sí, porque estudio? ya tú eres una marca, ¿sí? Exacto, entonces, ¿por qué Sí. no? Entonces, pues la verdad sí, pero me tardó, ¿ah? Y debo Sí. confesar que hablando de los bias, ¿no? Que hemos dicho antes, y yo también decía, uy, pero también van a saber que soy mujer. O sea, curiosamente yo misma me hice un poco de cuestionamiento de soy mujer, que de pronto soy extranjera, pues porque no tengo un nombre francés. Y después dije, y me acuerdo una amiga me miró y me dijo, pero si eres tú. O sea, ¿por qué esconderte? Y Sí. tenía toda la razón y me pareció algo tan válido, o sea, como que sí, ¿por qué me estoy escondiendo, no? Pero algo, por ejemplo, que he hecho es que he desarrollado mi amiguito amarillo que no tiene nombre, ¿no? Y es un poco amorfo, pero la Sí. idea es que mi amiguito se puede expresar con lo que sea que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, la cuenta de Instagram, lo que decidí es que este amiguito es el que habla de los proyectos, o este Ujú. amiguito es el que puede tener una conversación con un gato, ¿no? O sea, porque si es Olga Claro. hablando con un gato, como que se ve un poco extraño, ¿no? Pero si es mi amiguito hablando con el gato sobre su cliente, puede ser simpático, ¿no? Entonces, Claro. esta fue la última imagen de la semana pasada, pues obviamente Ujú. todo lo que está pasando en el mundo me tiene pues muy pensativa, un poco preocupada, y pues fueron dos cosas que decidí unir, que tenía que ver con el mes de la mujer, que bueno, igual es todo el Sí. año, todos los días, ¿no? Sí. Y lastimosamente todo, pues seguimos hablando de los derechos de la mujer y obviamente pues hay una estabilidad política muy preocupante en la actualidad. Exacto. Y realmente siento que la paz es importante para la vida. O sea, si no tenemos paz y tranquilidad es difícil, ¿no? Entonces, y los derechos pues son básicos. Así Entonces, es. por eso, por ejemplo, mi amiguito trata de reflejar esas dos necesidades que le tienen, que le preocupan, pero al mismo tiempo se aferra a ellas, ¿no? Claro. Porque es algo que debe continuar y es algo de todos los días. Porque igual creo que la paz no viene porque hoy hacemos la paz, sino porque la trabajamos constantemente, ¿no? A ver, ay, este es lindo.
esto también, para uno de los proyectos, curiosamente fue un detalle y fue un mural que hice y a mi cliente le gustó mucho. Y fue un detalle, fue simplemente en vez de comprar el papel de colgadura, fue como que, y si hacemos un patrón con los colores que te gustan y te gustan las flores, perfecto. Y entonces esta de alguna manera es mi alter ego, ¿no? Diciendo, ok, vamos a desarrollar un patrón para este cliente. Este proyecto. Esto es nuevamente decidiendo materiales porque hay que dar opciones. Hay que dar opciones y los clientes necesitan visualizar. Y parte de mi proyecto es hacerles entender que las decisiones no es que no sean difíciles, pero hay que tomarlas para justamente responsabilizarse y decir, sí, yo estoy segura de que quiero este material o el otro. Y repito, siempre tiene que ver con lo que nos gusta, pero también con un presupuesto y con unos tiempos, ¿no? Que Entonces sea es realista. como ser realista, porque Sí. algo muy complicado, pero es importante decir, es que los proyectos tienen tiempos. Esto fue interesante, esta fue una conversación con Tati, a quien tú también conoces, Tati Fittipaldi, Sí. y es de las muchas cosas, pequeñas anécdotas, ¿no? En que le estaba hablando de lo mucho que disfrutaba comerme, yo quería decir el baguette y dije el bagel, y fue como que confusión. Pero ese me hicieron de recuerdos de la época de estudiante que estuve en París, ¿no? Que me encantaba, o sea, poder caminar por la ciudad y literalmente comerme el pan en la calle mientras caminaba. Obviamente terminaba comprando 2 panes porque me comía uno en el trayecto Y otro en la y casa. otro en la casa. Y este proyecto tiene que ver con algo que se desarrolló con la pandemia y es realmente los espacios colaborativos, los espacios de trabajo. La pandemia, yo creo que con todas las dificultades que nos ha traído, también nos ha puesto a pensar, a preguntarnos cómo trabajamos, por qué vamos a la oficina y todas estas dinámicas. Entonces, esta fue una colaboración con un coworking que hicimos para hacer pequeños cambios y todo se basaba en darle a los usuarios del coworking herramientas para que nos dijeran sus preferencias y sus necesidades. Y en base a eso, entonces hicimos ciertos cambios en el mobiliario, usando los mismos muebles, pero simplemente cambiamos la distribución y realmente hubo un gran mejoramiento de la dinámica laboral. Excelente. Esto también es otro proyecto muy pequeñito, tenía que ver con un apartamento y la idea es cuando tienes un espacio tan pequeño y tienes un programa complicado en el sentido de que tienes varias funciones, se vuelve un rompecabezas. Entonces, ¿cómo lograr que todas estas actividades puedan ocurrir en espacios restringidos y sin embargo, nuevamente repito, con armonía, considerando un cierto presupuesto y en esta particularidad, o sea, en este proyecto mi cliente tenía poco tiempo para desarrollarlo. Entonces fue intenso, pequeño, pero salió muy bien. Muy lindo. Bueno, aquí está lo que conversábamos, tu conversatorio con Tati, que también gracias a ti la conocí, pude participar. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata? Sí, Tati tiene un programa que se concentra con expatriados. Entonces ella en este momento vive en Estados Unidos, es brasilera, pero también tiene orígenes de todo el mundo y es alguien que tiene mucha experiencia con diferentes industrias y corporaciones. Y lo que ella busca es, de alguna manera, como tú, hablar con personas que han tenido la experiencia de vivir en el extranjero y trabajar en el extranjero y poder compartir esas vivencias con su público y con clientes, ¿no? Y la idea es abrir un poco la mente acerca de los diferentes contextos culturales, laborales y lo que significa pues ser expatriado
que no siempre es fácil o a veces es una gran aventura o nos lleva a aventuras no muy planeadas. Entonces es una conversación muy bonita y de verdad que como tú, o sea, los invitamos a que vean el canal de Tati porque tiene entrevistas muy, muy interesantes. Bueno, aquí estamos hablando del colectivo Voces, Figuras y Ritmos, que realmente es Culturas y Movimientos Panamá. Y aquí pues estuviste en una sesión de fotos donde estábamos captando a cada uno de los miembros para crear el dossier de presentación y de alguna manera también exponerlos a cada uno de ustedes a ese ambiente, porque muchos no estaban acostumbrados a que los estuvieran fotografiando o que tuviesen que dar charlas o que tuviesen que, como en tu caso, que tuviste, gracias a Dios, en nuestro evento magno, estar pendiente de lo que pasaba en un montaje de casi más de 100 personas, ¿verdad? Sí, Que, excelente. y al final, pues gracias a Dios todo salió muy bien. Cuéntanos de esta foto, del minimalismo natural. Ay, no, y esta foto es linda, qué lindo recuerdo porque es con mi socio, pues obviamente ya no estamos trabajando juntos, pero Antonio González Ruiz él es mi socio en Panamá, trabajamos 7, 8 años en Post Studio, y esta foto es linda porque salió en una de las revistas de Panamá, en los cuales hablamos de la importancia de la sostenibilidad. Ese fue uno de los temas un poco pendientes, pero la verdad estoy en paz conmigo misma porque lo di todo. Lo di todo en el sentido de que hice una maestría en desarrollo sostenible, en diseño sostenible. Y cuando regresé a Panamá tenía todas las ganas de realmente hacer un cambio en la manera en que se diseñaba y se construía en Panamá. Pero siento que en ese momento era un poco temprano para lo que estaba pasando en Panamá y Panamá tenía un boom bastante fuerte inmobiliario y de alguna manera había más interés de pronto en cómo se veía algo a cómo podía ser pues su esencia. Y Ujú. la parte de la ecología o de tener bajas emisiones o de realmente estar conscientes de cuánta energía toma para que un espacio opere, pues como estaba diseñado, como que era algo que no interesaba tanto. Entonces con Antonio trabajamos bastante el tema, no tuvimos el éxito que hubiéramos deseado, sin embargo cosas se hicieron. O sea, por ejemplo, la Ujú. oficina la diseñamos, la construimos y fue certificada allí. Y de los últimos proyectos que tuvimos, incluso como hablábamos antes, o sea, colaboraciones. Esto fue con diferentes asociaciones, también con un banco en Panamá, y nosotros donamos el diseño de una escuela y después el diseño también del comedor para una escuela en Burunga, que Ujú. es un lugar de mucha necesidad en Panamá. Entonces, es lo que digo, a veces cuando como que uno tiene un plan y una agenda y las cosas no necesariamente salen como uno quisiera, pero si uno ha hecho el trabajo, las cosas brotan, ¿no? Exacto. De pronto, de otra manera, aquí estamos con Diana, Diana Riva, que ahora vive en México, trabaja en México, y Diana estuvo con nosotros trabajando también un tiempo en FOS, y estamos aquí en una de las construcciones. Ay, me encanta esta foto. ¡Qué linda! Y aquí estábamos los tres. Bueno, Y aquí aquí estoy vamos a poner, aquí estamos contigo. nosotras en nuestro proyecto de Sí, Moving Cultures. Aquí estabas tú en el Teatro Nacional ayudándonos con el montaje de la exhibición. Aquí lindísimo. estábamos en el evento de Ágata y Sí, de el baile, performance de otro colectivo, ¿verdad? me Y encanta. ahora Ah, vamos a ir cerrando con estas imágenes que sé que son muy importantes para ti. sí, sí, es muy lindo porque tú sabes, o sea, a pesar de que en este momento vivo lejos, o sea, de mi familia, obviamente mi esposo es mi familia, ¿no? Pero de mis papás, de mi hermano. Por ejemplo, ahí es una foto en lo que era mi cuarto, mi papá y mi hermano, que nos llevamos 4 años, pero a veces la gente cree que César es mayor que yo, ¿no? Pero no, no, yo soy la mayor, no sé si no sé si más madura, a eso sí no sé, ¿no? Pero eso sí la mayor y mi hermano divino, o sea, ahorita solamente una pequeña cosa, lo que hablamos de las colaboraciones.
César ahora trabaja con Antonio, quien era mi socio en la oficina en arquitectura, y tienen una cervecería juntos. Sí, Entonces, son lo que digo, o sea, una vez es como que trata de controlar todo y el punto no es controlar, el punto es vivir, fluir, fluir trabajar, hacer, continuar, ¿sabes? Y sí, y con mi realizarse. hermano, Porque sí, con mi hermano. sé que Dime. también tienen un acercamiento con la ciudad de saber y los proyectos artísticos y la música, la lúdica, incluir a los niños, las familias. Sí, Entonces, sí, porque mi hermano y su esposa Melanie, entonces en parte de sus proyectos, que también, o sea, lo que hablábamos buscamos recursos, pero también nosotros estamos involucrados, ellos lo que han decidido es, tanto con la cervecería, porque obviamente tienen socios, pero también trabajaron el programa del Lunario, que es un espacio de arte y música muy lindo en Ciudad del Saber, es increíble porque los chiquitos van y aprenden y imagínate en toda esta época de la pandemia que ha sido tan difícil, obviamente ellos pues tienen que estar cerrados porque obviamente no podían operar, pero nuevamente que están ya en operaciones, o sea, ver a todos los chiquitos de vuelta juntos es es divino. impresionante. Y mi mamá. Y mi mamá, entonces sí, esta foto es divina, esta foto me encanta. Y mi mami también, o sea, está tan lejos, pero nos hablamos constantemente y sí, yo creo que el tema es eso, ¿no? No que a veces uno no tenga nostalgia y como te decía el otro día, he tenido la fortuna de seguir en contacto con amistades que están en partes muy distantes, igual con mi familia. O sea, lo importante es mantener los lazos y de pronto no sabemos el día a día exacto de lo que le está pasando que a cada cual, pero siempre tenemos nuevamente esos momentos de reconexión y sabemos que contamos los unos con los otros. Entonces eso es lo importante. Y mi abuelita, esa foto me encanta porque es con la mamá de mi mamá, que ya no está con nosotros y esa soy yo. Y entonces aquí tenemos, a mí me encantó, primero porque son 3 generaciones Sí, y muy pronto pues ya hay una cuarta generación de ustedes. Y exacto. esta combinación de la madre en el cuadro acá y ustedes acá, la Sí, composición, sí, 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 sí. muy La verdad esa hermosa. foto es divina. La verdad esa foto es divina y es algo que ahorita yo creo, y eso lo he pensado mucho en estos días, ahorita pensamos mucho en cómo nos vemos en las fotos, que es el selfie, que lo que está. En esta época no, en esta época alguien sacaba la cámara y de pronto decía foto o a veces no decía foto y como que todo es un poco más el instante, ¿no? Más Entonces, orgánico. sí, más orgánico. Entonces, obviamente, pues estoy muy chiquita para dar fe de que si coincidieron con el cuadro o no de la Virgen, pero es muy lindo porque realmente es una composición muy especial. Sí, y además cuenta una historia muy poderosa esa foto, Olga. Bueno, Sí, vamos a ir llegando a la cámara común para que pues ya nos regales un mensaje sobre la inclusión, porque la inclusión es un tema que a veces se toma muy superficial, Olga. Y tú que estás trabajando en el tema de diseño, y a veces tenemos muchas personas con capacidades diferenciadas, ¿verdad? Y como decimos, no se trata de discapacidad, sino que de capacidades diferentes, que a veces no son tomados en cuenta en el momento de crear en la arquitectura de un edificio, en la construcción incluso una vivienda. ¿Qué nos puedes hablar sobre esto? yo te puedo decir que hace poquito eh, encontré un concepto y es de que generalmente, y esto pasa mucho con las mujeres, que nos enfocamos en lo que no tenemos o no hemos logrado o no somos buenas. Entonces, como que, no sé, el francés se me dificulta, entonces lo que tengo que hacer es concentrarme en el francés. Y sin embargo, se me facilita mucho hacer dibujitos, hacer sketches, ¿no? Pero como que eso es fácil, entonces me concentro más en lo que me cuesta. Eh, y este concepto es, ¿por qué insistimos en tratar de correr en el lodo?
cuando podríamos salir a la pradera y dar, o sea, una vuelta y disfrutarlo y llegar a una Claro, gran distancia, ¿no? Entonces, claro, hay que trabajar en lo que no, en lo que nos cuesta, no que no. Pero yo sí creo que es importante como enfocarse de alguna manera y darle todavía mucha más energía a lo que fluye. Y a lo que yo voy con esto es que todos tenemos cosas que se nos facilitan como cosas que se nos dificultan. Y yo creo que tenemos que ser críticos y darnos crédito. ujú, De alguna manera, en vez de darnos tan duro, es que sí, no eres buena en tal cosa, tienes que trabajar en eso. Claro, trabajarás en eso, pero date crédito en lo que fluye, en lo que eres buena, en lo que eres bueno y apégate a él. Posiblemente vas a mejorar mucho más rápido, ¿no? E incorpórate con lo que te gusta. Yo sé que es una frase, como dicen, de cajón, ¿no? De estar en lo que te gusta, pero la verdad, la vida es, yo creo que para disfrutarla, con todas las dificultades que podemos tener o no, hay que hacer lo mejor de ella, ¿no? sí. Entonces yo sí creo que ahí, de alguna manera, hey, la gente siente, la gente siente, si yo no tengo confianza en mí misma, pero estoy proponiendo una idea en la cual no tengo confianza, probablemente no me van a dar ese proyecto. En Olga, cambio, dime. antes de que termines, también creo que es importante este espacio para comentar un poco lo que hablábamos del ego, porque muchas veces se tienen conocimientos y se tiene cierta experiencia que nos permite movernos hacia otro espacio y que ese conocimiento y esa experiencia ha sido también alimentada por otras personas. Yo creo que a veces la gente no suele dar crédito a todos estos mentores o estas personas que han cambiado tu vida y que te han abierto el camino. Creo que la gente logra algo pensando que ha sido un camino solitario, cuando no es la verdad. Para mí suele ser muy importante siempre reconocer cada persona en mi vida, empezando por nuestros padres, nuestros familiares, ¿verdad? Quienes han pavimentado para nosotros el camino y esas personas que de alguna manera llegaron con un mensaje que te hizo entender que las cosas podían ser diferentes, que es lo que mencionaste antes, que hay que cuidar las relaciones, que hay que estar pendiente de esos compañeritos desde la infancia, de la secundaria, del colegio, de la universidad, de antiguos trabajos, porque todos somos una tela de araña donde tenemos muchísimas conexiones y amistades y que a veces las personas lo ignoran completamente, como que si eso nunca hubiese existido. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? No, lo que dices es totalmente válido, válido. O sea, yo me he dado cuenta que incluso ha habido épocas en la vida en que yo he sido un poquito más solitaria que otras, ¿no? Más social o menos social. Y sin embargo, siempre ha habido conexiones nuevas. Siempre he conocido a alguien. Siempre ha habido esa persona que me escuchó o a la cual yo escuché. Y hubo un lazo que se creó. Y yo creo que como tú dices es fundamental, o sea, nadie está aquí porque llegó solito o solita todos estos años, no, no, hubo una infinidad de encuentros que fueron nutriendo esa persona que uno es el día de hoy, ¿no? Y algo, por ejemplo, que, sí, sí te comento algo que en lo cual yo estoy colaborando, es, tengo un grupo de mujeres en las cuales realmente es apoyo mutuo, ¿no? En lo cual nos encontramos cada mes y compartimos experiencias. Y es muy lindo porque como tú dices, yo tengo una experiencia, yo tengo un bagaje, un poco de educación, pero de ninguna manera tengo el conocimiento universal de todo. Y yo creo que lo importante es uno seguir educándose, seguir conociendo personas, seguir leyendo, actualizándose, no, no cerrarse. Yo creo que lo más importante es caer en cuenta de que no importa la edad, uno siempre puede aprender cosas nuevas y darle un poco la bienvenida al cambio, el cual es inevitable, ¿no? Entonces, y no es malo. Lo que pasa es que es duro dejar ir, es muy duro, o sea, mudarse o dejar que alguien parta, es duro, pero no necesariamente es malo, o sea, también te deja crear algo nuevo y continuar.
Olga, mira, de esta manera te abrazo para Ay, despedirnos. Te agradezco muchísimo el que compartas nuestros conocimientos y que compartas, estamos hablando desde lo nuestro, porque es un ir y venir, donde tenemos siempre que recordar que no tenemos las verdades absolutas, ¿verdad? Y de que tampoco tenemos toda, como decías, toda la información y que tenemos que hablar desde lo nuestro para que siempre fluya la información y tengamos esa apertura para seguir creciendo. Gracias por promover la unidad en la diversidad. Olga, muchas bendiciones y te envío besitos musicales desde ay, Tailandia. Aquí te saludan nuestros amigos que tú los quieres mucho de sí, Ocean me Soul, que por encanta, eso me están aquí encanta. en la entrevista. Me encanta, me encanta. Y a continuar formando un mundo que sea sostenible, que sea amigable, que sea equitativo y que sea solidario. Seguimos en contacto, Olga. Claro que sí, gracias por la oportunidad. Te quiero mucho. Cuídate. Igualmente, Olga, besitos. Un Hasta abrazo. Bye. luego. Chao.